Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Francisca Verdugo, soy la directora de Innovación en Investigación de la Fundación Epistemónicos y hoy voy a comentarles sobre las matrices de evidencia en la base de datos de epistemónicos. Los contenidos de las sesiones de hoy son los que ustedes pueden ver en la pantalla. Primero vamos a definir qué es una matriz de evidencia, cuáles son los pasos para su elaboración, cómo una vez que yo elaboro y construyo una matriz de evidencia puedo verificar que la matriz está lista para ser utilizada y vamos a discutir un poquito sobre las limitaciones y las ventajas de esta herramienta. Entonces, vamos primero con qué es una matriz de evidencia. Una matriz de evidencia es una tabla, ¿sí? Es una representación gráfica que tiene dos entradas que muestra distintas revisiones sistemáticas y los estudios primarios incluidos en cada una de estas revisiones sistemáticas. El hecho de tener esta matriz o esta tabla puede tener muchas utilidades. Por un lado, nos puede ayudar a poder tener toda la evidencia con respecto a un tema adecuadamente organizada, es decir, voy a tener todas las revisiones sistemáticas que responden a una misma pregunta de investigación y todos los estudios primarios que han sido incluidos en estas revisiones sistemáticas. Por lo tanto, es una herramienta que me permite poder visualizar de manera rápida toda la información o el cuerpo de evidencia que ha sido previamente sintetizado con respecto a una pregunta en específico. La matriz de evidencia es una herramienta única de la base de datos epistemónicos y tiene muchísimas utilidades. Por un lado, si queremos verlo desde el punto de vista quizás más metodológico, el hecho de poder tener en un solo lugar y poder visualizar de manera fácil, rápida y amigable todas las revisiones sistemáticas y todos los estudios primarios incluidos en estas revisiones, y si además pensamos que estas revisiones están respondiendo a una pregunta de investigación en específico, podemos ver el grado de solapamiento o de overlap entre las distintas revisiones sistemáticas que responden la misma pregunta. Es decir, si dos revisiones sistemáticas responden a la misma pregunta, lo ideal, si es que ambas revisiones sistemáticas estuviesen lo suficientemente actualizadas, el overlap debiese ser de un 100%, ¿sí? En el fondo, que incluyen los mismos estudios primarios. Sin embargo, esto no siempre ocurre y también, bueno, el hecho de que dos revisiones sistemáticas tengan exactamente los mismos estudios primarios incluidos y un 100% de overlap, se podría ver como que hay una duplicación de esfuerzos, ¿no? Dos revisiones sistemáticas iguales. Sin embargo, por distintos motivos puede ser que el overlap entre las distintas revisiones no sea el mismo y es súper interesante desde el punto de vista metodológico poder analizar distintas revisiones sistemáticas que tratan de responder una pregunta de investigación, ver cómo se han comportado a la hora de identificar estudios primarios y cuál es el cuerpo de evidencia que existe para esta pregunta en particular. Para poder realizar esta matriz de evidencia necesito tener una revisión sistemática base, una revisión sistemática madre o principal, y así en base a esa revisión sistemática principal poder tratar de detectar otras revisiones sistemáticas que tengan alguna relación o algún vínculo con esta revisión sistemática principal. Más adelante les voy a hablar de esto ya que tiene que ver con cómo se genera y cómo se elabora una matriz de evidencia. Además, otra ventaja o otra característica única es que el hecho de tener esta matriz de evidencia como una herramienta de la base de datos epistemónicos nos permite detectar, ordenar y visualizar el cuerpo de evidencia que existe para tratar de responder una pregunta de investigación. Entonces, este es un ejemplo de cómo se vería una matriz de evidencia. Aquí tenemos, en base a una pregunta de investigación en específico, es decir, una población, intervención, comparación, todas las revisiones sistemáticas que han tratado de dar respuesta a esta pregunta y los estudios primarios incluidos en cada una de estas revisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que no hay un overlap muy grande, hay bastante discrepancia quizás entre los estudios primarios, incluidos las revisiones. Por ejemplo, este estudio primario, sin embargo, ha sido incluido en todas las revisiones, este estudio primario solo fue incluido en una de las revisiones y así. Entonces, en el fondo, podemos tener de manera gráfica representado todo el cuerpo de evidencia que existe para una pregunta de investigación y que ha sido incluido en revisiones sistemáticas previas. Entonces, ¿cómo podemos elaborar una matriz de evidencia en la base de datos epistemónicos? Aquí están enlistados los pasos para la elaboración. Primero, lo que tenemos que decir, como ya les adelanté anteriormente, es identificar la revisión sistemática principal y en base a esa revisión sistemática principal
crear la matriz de evidencia. Luego, una vez que selecciona la matriz, o sea, la revisión sistemática principal, tengo que hacer un filtrado o depuración de las revisiones sistemáticas existentes, luego un filtrado de los estudios primarios incluidos en estas revisiones, luego hacer distintos pasos para así buscar más evidencia y hacer una expansión de la matriz. Todo este proceso o estos pasos que tengo que realizar para poder tener mi matriz de evidencia combina el uso de ciertas herramientas tecnológicas que nos permite que algunos pasos se hagan de manera automática y pese a que tenemos la tecnología, una persona, un investigador, tiene que de manera manual seleccionar cuál es la evidencia relevante. Esto es porque en el fondo la matriz de evidencia se va a ajustar a la pregunta clínica que determine el investigador. Por lo tanto, la idea es que la matriz de evidencia o sea, que en el fondo que en esta matriz de evidencia estén contenidas todas las revisiones sistemáticas y los estudios primarios que responden a una pregunta específica que es el grupo de investigación, aquellos que lo determinan. Por lo tanto, pese a que hay ciertos procesos automáticos, el investigador es el responsable de ir excluyendo o añadiendo ciertos artículos. Entonces, primer paso es seleccionar la revisión sistemática principal. ¿Cuál debe ser la mejor revisión sistemática o cuál es la mejor revisión sistemática para que sea seleccionada como la revisión sistemática principal en nuestra matriz de evidencia? Es aquella que cumple al menos estos requisitos, o en el fondo estos son ciertas características que nos pueden guiar a decir cuál es la mejor revisión sistemática. Por un lado, lo ideal sea que sea una revisión sistemática que sea exacta a nuestra pregunta de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros definimos población, intervención y comparación y desenlaces, la idea es que la revisión sistemática principal sea una revisión sistemática que tenga, por decirlo de alguna manera, los mismos criterios de elegibilidad que yo quiero utilizar para mi revisión sistemática o lo más similar posible. Es decir, que haya un match perfecto entre mi pregunta de investigación y la pregunta de investigación que intenta responder esta revisión sistemática. Ojalá, si tengo varias revisiones sistemáticas que responden a mi pregunta de investigación, de manera exacta, ojalá elegir la revisión sistemática más reciente, la que tenga mayor cantidad de estudios primarios incluidos, y también podría ser elegir la que tenga una mejor metodología. Si tengo una revisión sistemática actual, Cochrane, que responda a mi pregunta de investigación, probablemente esta sea una muy buena candidata para hacer mi revisión sistemática principal. Entonces, imaginémonos que la pregunta que estamos tratando de responder es si en personas con artritis idiopática juvenil se debe realizar actividad física en comparación a no realizar actividad física. Tenemos clara nuestra población, intervención, nuestra comparación y desenlace. En el fondo vamos a incluir todos los estudios que al menos cumplan con la P, la I y la C, ya que después vamos a hacer un análisis sobre cuáles son los desenlaces relevantes, por ejemplo, y identificamos que hay una revisión sistemática Cochrane que responde exactamente a nuestra pregunta de interés. En este caso no es una revisión sistemática demasiado actualizada, pero en base a la cantidad de estudios primarios incluidos, la metodología y que responde a nuestra pregunta de interés de manera casi exacta, la vamos a elegir como revisión sistemática principal. Entonces, una vez que ya está detectada, hacemos clic en crear una matriz de evidencia y el sistema de manera automática lo que va a hacer es, en base a esta revisión sistemática principal y los estudios primarios incluidos en esta revisión sistemática principal, va a tratar de detectar otras revisiones sistemáticas que hayan incluido los estudios primarios que se incluyeron en la revisión sistemática principal. Entonces, en este caso, simplemente al hacer clic desde mi revisión sistemática principal en crear una matriz, el sistema de manera automática encuentra 5 otras revisiones sistemáticas que en total incluyen 19 estudios primarios que comparten al menos un estudio con mi revisión sistemática principal. Entonces, yo identifiqué esta revisión sistemática como mi revisión sistemática principal y el sistema de manera automática incluye en la matriz todas estas revisiones sistemáticas que comparten al menos un estudio con la revisión sistemática principal.
Sí, entonces una vez que ya creo la matriz y le pongo el nombre que a mí de mi pregunta de investigación específica, siempre voy a poder acceder a mi matriz en la sección de dashboard de la base de datos epistemónicos y va a quedar guardada ahí siempre y cuando hagamos clic en guardar. Entonces, una vez que yo realizo la generación de una matriz, es decir, identifico mi revisión sistemática principal y hago clic en crear una matriz, el sistema me va a mostrar justamente esto. Otras revisiones sistemáticas que compartan al menos un estudio primario con la revisión sistemática principal. Para que esto ocurra, esta revisión sistemática y todas las otras tienen que tener linkeados o añadidos o referenciados todos los estudios primarios que están incluidos en esa revisión sistemática. Este linkeo es un proceso que se hace manualmente y esto principalmente lo hacen metodólogos de la Fundación Epistemónicos que lo que hacen es, en base a una revisión sistemática, detectar cuáles son los estudios primarios incluidos y linkearlos o añadirlos a la base de datos. Por lo tanto, para que este proceso automático ocurra, lo que hay que asegurarse es que todas las revisiones sistemáticas que respondan a mi pregunta de investigación tengan linkeados los estudios primarios que fueron incluidos. Entonces, una vez que yo ya elegí mi revisión sistemática principal, me aseguré que estuviera linkeada, hago clic en generar una matriz de evidencia, el sistema me va a mostrar muchas revisiones sistemáticas porque son todas aquellas revisiones sistemáticas que comparten al menos un estudio con la revisión sistemática principal. ¿Sí? Entonces, me va a aparecer un listado de revisiones sistemáticas en la matriz y lo que tiene que hacer el investigador es mirar el título y el abstract o el título y el resumen de las revisiones sistemáticas y decidir si es pertinente que estén en la matriz o no. Es decir, si esas otras revisiones sistemáticas que el sistema de manera automática me está sugiriendo son relevantes para mi pregunta de investigación. Entonces, el sistema lo que me va a mostrar son otras revisiones sistemáticas que comparten al menos un estudio primario con mi revisión sistemática principal y estas revisiones sistemáticas pueden ser o más amplias, ¿sí? Que traten de responder una pregunta de investigación más amplia, revisiones sistemáticas que sean exactas a mi pregunta de investigación, revisiones sistemáticas más específicas y también, que no es lo más usual, pero a veces también ocurre, que sean revisiones sistemáticas que no responden a mi pregunta de investigación. Entonces, si volvemos al ejemplo que estábamos revisando, que la pregunta de investigación era si en personas con artritis idiopática juvenil se debe realizar ejercicio físico versus no realizar ejercicio físico. Esta es mi pregunta de investigación y el sistema me puede mostrar revisiones sistemáticas más amplias. Por ejemplo, en este caso, mirando el título, puedo detectar que la población es más amplia que mi población de interés, que son específicamente personas con artritis idiopática juvenil, por lo tanto, este caso sería una revisión sistemática más amplia. Luego vamos a tener revisiones sistemáticas más específicas, como podría ser esta de acá. Si nos damos cuenta, la población sí es mi población de interés, sin embargo, incluyen solamente o intenta responder una pregunta enfocada a un tipo específico de ejercicio. Por lo tanto, probablemente esta es una revisión sistemática que tiene un enfoque más acotado o trata de responder una pregunta más específica o a un subgrupo de estudios que mi pregunta de investigación original. También me voy a encontrar con revisiones sistemáticas exactas, como esta que vemos acá, y otras revisiones sistemáticas que pese a que incluyen algún estudio primario que ha sido incluido en la revisión sistemática principal, tratan de responder una pregunta diferente, por lo tanto, no responden a nuestra pregunta de interés. En este caso, lo que tengo que hacer es mantener en la matriz la revisión sistemática más amplia, como por ejemplo si es que era sobre realizar ejercicio físico, pero en una población mucho más amplia, no solo incluyendo personas con artritis idiopática juvenil, sino que con otras patologías, lo que tengo que hacer es dejar esa revisión sistemática, pero probablemente no todos los estudios primarios de esa revisión me van a servir para mi matriz. Entonces tengo que filtrar los estudios primarios. Si es una revisión sistemática exacta, que responde en el fondo en un 100% a mi pregunta de interés,
tengo que dejar la matriz y probablemente dejar también todos los estudios primarios. Si es una revisión sistemática más específica, por ejemplo, enfocada a un tipo de ejercicio físico en específico, tengo que dejarla la matriz también con todos sus estudios primarios. Y si la revisión sistemática no responde a mi pregunta de interés, debo eliminarla de la matriz. Entonces, una vez que tengo mi primera versión de la matriz de evidencia, el sistema me va a mostrar distintas revisiones sistemáticas y tengo que ir eliminando primero las revisiones sistemáticas que no responden a mi pregunta de investigación y luego lo que tengo que hacer es ir mirando el texto completo, que ahí puede ser, si es que encontramos revisiones sistemáticas de buena calidad, quizás podemos basarnos en la información que proveen las revisiones sistemáticas respecto de los estudios primarios e ir evaluando si los estudios primarios que fueron incluidos en las revisiones sistemáticas que están en mi matriz de evidencia responden o no de manera exacta a mi pregunta de investigación, o podría también acceder al texto completo de los estudios primarios y revisar el contenido de estos para ver si tendría que estar o no incluido en mi matriz de evidencia. Entonces, lo que puedo ir haciendo, incluso puedo ordenar la matriz para que me vaya ordenando los estudios primarios de acuerdo al número de conexiones. Entonces, no sé, en este caso, aquí podemos ver los estudios primarios que han sido incluidos en mayor cantidad de revisiones sistemáticas y la idea es ir evaluando si todos estos estudios primarios responden a mi pregunta de investigación. Entonces, puedo, por ejemplo, acceder a esta revisión sistemática y mirar qué es lo que dicen los autores de esta revisión respecto a estos estudios primarios para ver si son pertinentes o no para mi pregunta de investigación. Entonces, también en el fondo si cometo un error y elimino un estudio primario y después me arrepiento, por ejemplo, miro este estudio primario, miro lo que definió esta revisión sistemática y hago clic en esta cruz para que se vaya este estudio, pero luego lo quiero volver a incorporar porque después lo revisé mejor, me equivoqué, hubo una confusión. Puedo ir a hacer clic aquí, voy a la historia y puedo volver a incluir una revisión sistemática o un estudio primario que fue eliminado de la matriz y que quiero que vuelva a ingresar. Entonces, esta información no se pierde y está disponible para que pueda ser revisado. También puedo ir filtrando la matriz de distintas maneras. En el caso de que tenga mucha evidencia y necesite ir trabajando de revisión en revisión, también lo puedo hacer. Entonces, una vez que elegí mi revisión sistemática principal, me aparecen otras revisiones sistemáticas que comparten en un estudio primario, eliminé las revisiones sistemáticas que no eran relevantes para mi pregunta, eliminé los estudios primarios que no eran relevantes para mi pregunta, y hago clic en guardar, el sistema me va a mostrar más evidencia que en el fondo en la base de datos epistemónicos encontró alguna relación con alguna de estas revisiones sistemáticas y las muestra en el fondo simplemente para verificar si hay otras revisiones sistemáticas que no compartiendo un estudio primario con la revisión sistemática principal, sino que comparte estudios primarios con las otras revisiones, valdría la pena que fueran incorporados en la matriz de evidencia. Por lo tanto, ahora no solamente vamos a ver estas revisiones sistemáticas de acá, que son las que comparten un estudio primario con la revisión sistemática principal, sino que vamos a ver otras revisiones sistemáticas que comparten al menos un estudio primario con otras revisiones que ya hemos definido que tienen que estar en la matriz. Entonces hago clic donde dice más evidencia o more evidence y la idea es ir mirando tal cual como lo hicimos anteriormente, título y abstract para ver si hay otras revisiones sistemáticas que tienen otros estudios primarios que también yo debiese incluir. Entonces ahí van apareciendo otras revisiones que pese a que no comparten un estudio primario con la revisión sistemática principal, igual debiesen ser agregados en la matriz, ya que responden a mi pregunta de investigación. El punto final o el cierre de esto, el último paso de hacer una matriz, es realizar la expansión de la matriz. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo es hacer una expansión de la búsqueda o como quizás también podría entenderse es realizar una búsqueda de la literatura gris para ver si hay otras revisiones sistemáticas que no forman parte de la base de datos epistemónicos, ya que han sido publicadas en fuentes distintas a las bases de datos tradicionales y que también responden a la pregunta de interés y que nos pueden ayudar a identificar nuevos estudios primarios. Por lo tanto, lo que se hace es
ordenar la matriz por número de conexiones de los estudios primarios, buscar los estudios primarios que han sido más citados en las revisiones sistemáticas y buscar estos estudios en Google Scholar y tratar de identificar otras revisiones sistemáticas que hayan citado también este estudio primario. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos aquí es ordenar la matriz y nos damos cuenta que este estudio, por ejemplo, es uno de los más citados en las distintas revisiones sistemáticas. Entonces, busco este artículo en Google Scholar y hago clic donde dice citado por, entonces es decir, otros 147 artículos que también han citado este estudio primario que ha sido incluido por otras revisiones previas. Una vez haciendo clic en citado por, puedo buscar en el fondo en este campo de búsqueda por revisiones sistemáticas. Entonces lo que le estoy diciendo a Google Scholar es, muéstrame otras revisiones sistemáticas que hayan citado este estudio primario que yo detecté en mi matriz. Entonces la idea es, de los resultados que te muestra Google Scholar, tratar de identificar si hay otra revisión sistemática que también debiese ser incorporada a la matriz y que hasta ahora no aparece en la matriz. Entonces, si ustedes detectan alguna revisión sistemática extra, lo que hay que hacer es primero mirar si está en la base de datos epistemónicos para que así se le pueda linkear o añadir los estudios primarios y así el sistema de la matriz pueda detectarlo y se incorpora a la matriz. Y en el caso de que esta revisión sistemática nueva no esté en la base de datos epistemónicos, tienen que contactar al equipo de métodos de epistemónicos para que nosotros podamos incorporarla a la base de datos. Una vez que ya haya hecho todos estos pasos, mi matriz de evidencia está lista. Pero nosotros proponemos este listado de aspectos que se debiesen revisar para estar seguros de que la matriz de evidencia está lista para ser utilizada. Lo que sí o sí debemos verificar es que todas las revisiones sistemáticas en la matriz estén correctamente linkeadas, que los estudios incluidos en la matriz respondan a la pregunta de investigación planteada, que no haya nada pendiente en la sección de More Evidence y que ningún artículo relevante haya sido excluido. ¿Cuáles son las limitaciones de una matriz de evidencia? Principalmente es que como el sistema lo que hace es incorporar revisiones sistemáticas y los estudios primarios, no es posible incluir en la matriz de evidencia estudios primarios que no hayan sido incluidos por revisiones sistemáticas previas, ¿sí? La base del análisis o la unidad de análisis son revisiones sistemáticas, por lo que no es posible incorporar estudios primarios sueltos, por decirlo de alguna manera, o estudios primarios no incluidos en revisiones sistemáticas previas. Y las ventajas de esta herramienta son muchísimas, no solo desde el punto de vista metodológico, de lo interesante que puede ser comparar distintas revisiones sistemáticas, ver cuántos estudios primarios han incluido, ver si existe overlap entre las distintas revisiones, etcétera, etcétera, sino que en el fondo es una herramienta súper útil, sobre todo en las primeras etapas de la planeación de una síntesis de evidencia, ya que de manera gráfica uno puede ver el cuerpo de evidencia que existe para una pregunta de investigación en particular, y eso te puede ayudar de muchas formas. Por un lado, determinar la cantidad de evidencia que hay para una pregunta te puede ayudar a evaluar la cantidad de trabajo, la cantidad de información que hay que procesar si quisiéramos hacer una revisión sistemática desde cero. Si es que hay muchas revisiones sistemáticas y pocos estudios primarios, quizás nos podría ayudar a decidir qué tipo de síntesis de evidencia queremos hacer. Quizás no vale la pena hacer una nueva revisión, sino que valdría la pena hacer un overview o una revisión de revisiones sistemáticas. Nos permite poder evaluar también si es que hay mucha discrepancia entre los estudios primarios incluidos, cuál es la mejor manera de plantear una nueva revisión sistemática, revisar los criterios de elegibilidad, etc. Y sin duda que esta herramienta contribuye al acceso y poder generar de manera fácil resúmenes de evidencia para la toma de decisiones en salud. Muchas gracias por su atención.